vamos a hablar un poco sobre el tema de la configuración MIDI. Mostraremos algunos tips, aclararemos algunas dudas, esperemos les guste. Mi nombre es Jorge Monsalve, formador de la Escuela de Audio y Sonido de Colombia en las áreas de música digital y síntesis análogo digital en el software de Ableton Live. Bueno, como primera parte tenemos que tener claro la configuración MIDI. Para ello utilizaremos algunos equipos hardware juntos con otros software. Para comenzar iremos directamente a la configuración MIDI. En Ableton Live para Windows sería shortcut control coma, en Mac command coma. Luego de que tenemos la ventana de preferencias, vamos a la pestaña que dice Link, Tempo y MIDI. En ella encontraremos la primera opción de MIDI, que es en la cual vamos a configurar o se configuran de forma automática algunos de nuestros sistemas en hardware que ya traen una plantilla prediseñada para ello. Encontramos la superficie de control, la entrada y la salida. En ello miraremos que encontramos una gran variedad de marcas dependiendo de la marca que contenga el hardware. Luego vamos a decir por qué la entrada y la salida. Luego tenemos una parte que se llama el modo Takeover. ¿Para qué nos va a funcionar? Este modo Takeover tiene tres opciones, en las cuales cómo va a ser el comportamiento, tanto en vivo para trabajar en forma de producción, cómo va a ser el comportamiento de nuestras superficies de control o los knobs que tenemos en ellas. En el primero, cuando lo dejamos en la opción de None, quiere decir que Ableton Live reconocerá algunas superficies y algunos parámetros de forma algo rápida. Ejemplo, en la pantalla tenemos en el modo knob y le vamos a decir que configure este primer fader giratorio para que controle el parámetro de filtro. En él, si se fijan, independientemente de la zona donde esté parado, al mover el fader, él se comporta, lo reconoce de una forma muy rápida, de una forma algo abrupta. Luego tenemos en el modo pickup, este modo nos muestra que Ableton va a reconocer el fader rotatorio, teniendo claro, primero, el parámetro, el límite de alguno de ellos. Ejemplo, tengo el filtro en la mitad, pero mi potenciómetro está al máximo. Cuando lo empiezo a mover, Ableton toma un tiempo, incluso en la barra de información, él me muestra, me dice que el máster, el autofilter de frecuencia, está esperando que llegue a su punto mínimo para poder funcionar. Entonces empiezo a girar, cuando él tiene el tope ya me reconoce el fader rotatorio. Y en el tercer modo, el modo de valor de escala, él me lo reconoce sin necesidad de que tenga que llevar a un tope, pero de una forma un poco más suave. Independientemente si mi fader está arriba, él lo reconoce de inmediato. Esto es demasiado importante, sobre todo para cuando estén tocando en vivo, algunos de ellos, y necesitan que ese tipo de faders sean reconocidos de inmediato. Entonces tener en cuenta el tipo del modo Takeover. Luego, en la configuración de los MIDI port, es donde nos van a salir todos nuestros sistemas hardware, independientemente de que estén. Aparecen las entradas, en el cual tenemos, en algunas van a aparecer 3, en el otro 4, que son pista, sincro, remoto y MPD. ¿Qué quiere decir eso? En la entrada quiere decir que nuestro hardware va a recibir de Ableton Live una información. En la primera pista le estamos diciendo que Ableton Live enviará información de una pista a nuestro hardware. En la segunda opción de sincronización le estamos diciendo que va a sincronizar el tiempo de Ableton Live, lo va a sincronizar al tiempo o BPM de ese hardware. Y en la tercera opción, que dice remoto, estamos diciéndole que el hardware y Ableton Live se van a configurar, se van a reconocer, de manera que si yo envío información mediante estos faders rotatorios o faders deslizantes, independientemente del que sea, ellos se van a enlazar, tanto Ableton lo va a reconocer, tanto el hardware va a enviar la información. Y el tercero, que dice MPE, es para algunos hardware que tienen esa opción. Quiere decir que van a reconocer tanto como el velocity, como la modulación y otras funciones que contiene el MPE. Ahora, en las salidas es donde le vamos a decir, primero, nuestro hardware o control MIDI, controlador MIDI, va a enviar información a esa pista o va a actuar sobre esa pista. Quiere decir que si nosotros hacemos
notas musicales en nuestro teclado, en el hardware que utilicemos o controlador MIDI, Ableton las va a relacionar en el canal de pista. Luego tenemos la opción de sincro. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro hardware también va a poder enviar información de BPM, de tempo a Ableton Live y lo va a reconocer. Luego tenemos la opción de remoto, que en esta es donde le vamos a decir que nuestro hardware enviará información de fader rotatorios, de fader deslizantes, de los pads a Ableton para controlar algunos parámetros. Como les dije anteriormente, algunos hardware o superficies de control contienen plantillas ya prediseñadas para ello. En caso de que no, tenemos unas opciones que las veremos un poco más adelante, que es de mapeos o configuraciones MIDI. Hablaremos un poco sobre la automatización o modulación según los canales MIDI que podamos utilizar dentro del software de Ableton Live. En él utilizaremos Instrument normal, un VST, en el cual creamos una serie de acordes. Vamos a ver en la ventana donde tenemos la sección de MIDI o escritura MIDI, encontraremos una serie de parámetros y dentro de ellos encontraremos uno que se llama los envelope, es decir, son pequeños movimientos que podemos hacer en la escritura MIDI para generar dinámica, para generar movimiento. En la pestaña de envelope tenemos las primeras opciones como el MIDI control, quiere decir que podemos utilizar o modular algunos parámetros de nuestras superficies de control. Tenemos el Instrument Rack y tenemos las otras opciones que podemos modular dentro del mismo VST. Vamos a arrancar con el MIDI Control. Dentro del MIDI Control, en la subcarpeta o subpestaña, encontraremos una serie de parámetros los cuales podremos ir modificando. Por ejemplo, tenemos desde el Channel Pressure y tenemos enumerado de 0 a 119 canales. Los otros canales, como ustedes saben, son 128 canales. El resto de los canales los utilizaremos o los utiliza el DAW como tal para otras especificaciones. En ellos encontraremos algunos de los parámetros como la rueda de modulación, que es la que encontramos en nuestras superficies de control o en estos sintetizadores. Tenemos el control de volumen, paneos, tenemos una serie de parámetros los cuales podemos manipular mediante unas automatizaciones para ser más específicos en esos detalles. Si se fijan, tendremos unos canales los cuales dicen por definir. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de nuestro hardware, si nos fijamos, en este caso tenemos el microcore, la información que maneja, los canales MIDI que maneja el microcore al Ableton Live son algo diferentes. Para saber qué parámetros podemos manipular, ejemplo en este caso el cutoff, que es una especie de filtro para el volumen. En el cutoff, para manipularlo es muy diferente al que tiene Ableton Live, pero para nosotros poderlo manipular tendríamos que ir directamente al manual, a los mensajes MIDI, a los canales MIDI que tiene cada hardware. Recuerden que algunos pueden coincidir, otros son muy diferentes. Por eso es importante siempre ver el manual para ver hasta qué punto podemos configurar nuestro hardware o nuestro software. En él vamos a encontrar que, por ejemplo, en el caso del microcore, si queremos modular alguno de los canales, tenemos los semitonos, los controles de los osciladores, los filtros. Por ejemplo, si queremos manipular el parámetro del filtro, las especificaciones o el manual nos indica que está en el canal 74. Cuando regresamos al DAW, podemos ir en MIDI Control, la superficie de control, podemos ir directamente al canal 74 y en él podemos generar una modulación que sería el cutoff de este sonido. De la misma forma, encontraremos que hay una serie de parámetros que podemos empezar a generar o a realizar algunas automatizaciones para causar algunos efectos, algunas sensaciones, algunas dinámicas. Como por ejemplo, tenemos acá dos automatizaciones en el Channel Pressure y en la ruedita, o en la rueda de modulación, tenemos algo escrito, lo cual nos muestra que podemos generar de esta forma
causar esas dinámicas dentro de los canales de modulación internos del parámetro. Bueno amigos, de esta forma estamos terminando la primera parte de esta serie de configuración MIDI y automatización de algunos parámetros en los canales MIDI. Los invitamos a que sigan viendo esta serie de videos sobre Ableton Live y que sigan la Escuela de Audio y Sonido de Colombia en nuestras redes sociales para seguir adquiriendo otros conocimientos sobre Ableton Live.